Muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase de enfermería laboral. Hoy vamos a ver las afecciones traumatológicas, que son justo las consultas más frecuentes que van a encontrar ustedes en un consultorio o servicio de medicina del trabajo. Para comenzar con la clase en sí, es bueno hacer un pequeño repaso sobre el sistema osteomuscular, que fundamentalmente está compuesto por los huesos, los músculos, los tendones y los ligamentos. Todo esto juntos forman la denominada articulación, o sea, la articulación de un hueso con otro. Acá tenemos un ejemplo donde vemos una articulación, en este caso es la articulación de rodilla porque tiene dos ligamentos cruzados que vemos en celeste. En amarillo están lo que denominamos el hueso, el músculo está en rojo, en verde está el tendón y en celeste los ligamentos. Los ligamentos son los encargados de sostener a la articulación para que ésta no se desplace para lados distintos de los que tiene que funcionar. Así una rodilla funciona flexionando y extendiendo, no puede desplazarse hacia los costados debido a los ligamentos cruzados y los ligamentos laterales que están en este esquema. El músculo es el que tracciona al hueso y lo hace a través del tendón, o sea, tironea del tendón que está unido al hueso y logra que la articulación se mueva. De esta manera se puede flexionar o extender una rodilla. Ahí vemos cómo el verde es el tendón que tracciona, el músculo tracciona el tendón y el tendón tracciona el No es lo mismo el ligamento que el tendón. Los tendones fundamentalmente están unidos al hueso y al músculo. Son notablemente flexibles, móviles, raro que se rompan, se pueden romper, pero es raro, y permiten que la articulación pueda moverse. Por lo tanto, al no ser tan débiles, estos son bastante fuertes y aguantan bastante los movimientos de extensión que puede tener la articulación y corren dentro de unas vainas lubricadas de un lado hacia el otro. El ligamento, por otro lado, está unido a los huesos, o sea que une dos huesos. Son estáticos, rígidos y se pueden romper con facilidad si son debidamente estirados. Impiden, lo que les decía antes, que la articulación se desplace para lugares no convencionales, no tienen vainas lubricadas por donde circulan y son notablemente mucho más débiles que el propio tendón. Las lesiones más frecuentes que se encuentran en traumatología las vamos a ver en el hueso, en el músculo, en los tendones y en los ligamentos. En el hueso, fundamentalmente las fisuras y fracturas, en el músculo las distensiones hasta los desgarros, en los tendones fundamentalmente las tendinitis y en los ligamentos pueden estar la entorsis o el esguince. En el caso de los huesos, una fractura es la ruptura, quebradura de un hueso que puede estar desplazado o no. En cambio, una fisura es una rajadura del hueso, es una marca que le quedó al hueso debido a un traumatismo, pero no se ha roto, no se ha quebrado. Hay distintos tipos de fracturas. Por ejemplo, la fractura expuesta, que es aquella que sale al exterior, que son mucho más graves, se infectan con facilidad y requieren un tratamiento de mucho tiempo. O sea, el trabajador que sufre una fractura expuesta, ya saben ustedes que va a demorar muchísimo en volver a trabajar. La otra fractura es la fractura cerrada, donde el hueso queda dentro de la propia persona, o sea, no atraviesa la piel. En este caso, las fracturas son atendidas fundamentalmente a veces simplemente con yeso en la zona y las expuestas a veces llevan cirugía. ¿Cuáles son los síntomas que genera una fractura? Principalmente el dolor. Es un dolor agudo que aparece espontáneamente luego de recibido el golpe y haber tenido el traumatismo. Se produce con el tiempo, se va inflamando la zona y cada vez se hincha más.
La parte correspondiente a la zona afectada no se puede movilizar, por eso se habla de una impotencia funcional, y dado que se rompen vasitos que hay dentro de la zona de la articulación, va a aparecer con el tiempo un hematoma. Vemos que está a la derecha, está elevada esa zona o está desplazado el pie, nos va a permitir establecer que existe una fractura. Nunca hay que tratar de volver a colocar el hueso en su lugar, o sea, no hay que reducir la fractura. Tratar de inmovilizar la zona, normalmente se disponen de férulas en el servicio de medicina del trabajo, o pueden ser con elementos que uno obtenga en el lugar. A mí me ha tocado hacerlo a veces con cartones, inclusive cartones muy duros, para hacer la inmovilización, por ejemplo, de una pierna. En el caso que haga frío, conviene tapar al trabajador con una manta para que no comience a sentir las inclemencias del tiempo, y al revés, si hace calor, abanicarlo o colocarlo en una zona donde haya aire acondicionado o un ventilador. Si en ese momento se encuentra el médico, se va a solicitar la presencia para que vea al trabajador. Si no está el médico laboral, yo diría, en este caso, solicitar el servicio de área protegida para llevarlo, que el médico que venga establezca el traslado. Normalmente, si hay una fractura, estamos hablando de algo agudo, algo que pasó en el momento, y si estamos dentro de la empresa, pasó dentro de la empresa, por lo tanto es un accidente de trabajo y tiene que ser derivado inmediatamente a la AR. Importante, siempre hay que buscar el pulso en la zona distal a donde está la lesión, a ver si está. Si el pulso está, nos quedamos tranquilos. Si no está, esto que es una urgencia, o sea que no hay un riesgo de vida inmediato, se puede transformar en una emergencia. Por eso, si el pulso está, lo puedo derivar en un remis, una camioneta. Siempre conviene que esta persona vaya acompañada por alguien, que puede inclusive ser el propio enfermero o enfermera del servicio. Si el pulso no está, es lo que les decía, hay que llamar a la ambulancia, porque ya al no estar el pulso podemos pensar que puede haber algún vaso que haya sido roto por la propia fractura. Entonces tenemos que llamar a la ambulancia para ser derivado inmediatamente. Durante el trabajo podrían producirse fracturas en diversas circunstancias, por ejemplo, al tropezar el trabajador con un escalón y caer al suelo, o al recibir un golpe con la puerta de acceso al cerrarse. Sospechar la existencia de una fractura ósea en cualquiera de las extremidades procederemos de la siguiente manera. En primer lugar deberemos disponer sentada o tumbada a la víctima ante la posibilidad de posibles caídas por mareos o desvanecimientos. Seguidamente retiraremos todo objeto de la extremidad que pudiera comprometer o dificultar la circulación sanguínea como consecuencia de la creciente inflamación de la zona. A continuación se procederá a una exploración de la extremidad afectada por palpación para localizar la posible fractura. En ningún caso habremos de corregir la deformidad producida por la fractura. En este momento, y bajo el mando del personal de emergencias se procederá a tratar la extremidad afectada, inmovilizando la articulación anterior y posterior de la zona fracturada. Puede hacerse con materiales diseñados para ello como férulas moldeables y vendas de crepe o con otros de fortuna como llaves de apriete y cinta americana. Ya por último el auxiliador colocará un cabestrillo para apoyar y mantener elevada e inmóvil la extremidad superior lesionada, o posicionar de forma cómoda a la víctima, en caso de fractura en la extremidad inferior. Si se dispone de manta térmica se cubrirá al herido en caso de que haga frío o éste pierda calor. Finalmente se procederá bajo la coordinación del servicio de emergencias el traslado que se efectuará bien por medios propios o bien por personal sanitario dependiendo de la gravedad de la lesión. Ya las fracturas, las fisuras, ya las hemos visto y vamos a ver las lesiones musculares. El músculo es un tejido contráctil que permite el movimiento de la articulación. El músculo está constituido por muchas fibras que están en acúmulos y
que tienen una función de estirarse o acortarse para que el músculo mantenga esa contractibilidad. Lesiones más frecuentes en músculo pueden ser 3. Lesiones que vamos a ver dentro de lo que es una enfermería laboral. Pueden ser contracturas musculares, distensiones musculares o los desgarros musculares. Vamos a ver cada una de ellas. La contractura es cuando el músculo, que normalmente se tiene que contraer y estirar, se estira y se relaja, se estira y se relaja, no lo hace y permanece mucho tiempo en la misma posición y con lo tanto se endurece. Esto pasa cuando un trabajador, por ejemplo, adopta una posición, la mantiene durante el mismo momento y no hay cambios, como por ejemplo los trabajadores administrativos que pasan mucho tiempo sentados frente a una computadora, no hacen movimientos de flexo-extensión y por lo tanto el músculo se contractura, se pone duro. Esto no se hace inmediatamente, no es algo agudo que pasa rápidamente, sino que se va haciendo con el tiempo. Las personas en las que ocurre dentro de la empresa este tipo de patologías es porque adoptan o una posición incómoda o porque no cambian su posición cuando están realizando una tarea. Así, por ejemplo, vemos personas que pueden trabajar en unos ambientes que no son acordes al espacio donde deben tener y por lo tanto pueden aparecer contracturas. Por eso es importante también la postura que va adoptando. Ya cuando vimos el tema de cómo trabajar con una pantalla, con una notebook, la posición que debe adoptar el trabajador, eso es tan importante para evitar este tipo de patologías que son bastante frecuentes por las cuales vienen a consultar. La otra patología es la distensión muscular, que es cuando el músculo se estiró demasiado ante un movimiento y se han roto algunas de las fibras que tiene, no todas, sino algunas. Esto es lo que se llama distensión muscular. En este caso, esto pasa en forma brusca, a diferencia de lo que vimos anteriormente, y se produce por un movimiento inadecuado. La tercera patología es el desgarro muscular, que es cuando las fibras del músculo se rompen todas, o sea, hay una ruptura muscular. Esto también se produce en forma aguda, en forma rápida, y esta ruptura hace que se rompan vasos que están cercanos a la zona de la lesión. Esto va a generar una salida de sangre hacia el interior, por lo cual va a generar no solo la salida de sangre, sino también la salida de líquido. Por lo tanto, va a haber edema, se va a inflamar la zona y también con el tiempo puede aparecer un hematoma. Hay distintos tipos de desgarros, que pueden ser un desgarro fibrilar de primero o segundo grado o de tercer grado, pero no importa tanto para la enfermera o enfermero laboral. Siempre en los 3 casos, en la contractura, la distensión o el desgarro, va a predominar el dolor. Ese dolor se va a acompañar con la dificultad para movilizar la zona. Si es una contractura, va a decir, desde hoy a la mañana me sentía con un dolor, cada vez me duele un poco más, o sea que se fue haciendo en el tiempo ese dolor. En el caso de una distensión o un desgarro, van a decir, bajaba la escalera y resbalé y sentí un tirón, que puede ser una distensión o puede ser un desgarro. Esto, el dolor y la impotencia funcional aparecen en las 3 casas. En el desgarro, aparte de la impotencia funcional y el del dolor, como decíamos que se rompen vasos, va a aparecer el edema y va a aparecer también con el tiempo el hematoma. ¿Qué tratamiento para estos casos? Es fundamentalmente colocar, en el caso de la distensión o el desgarro, frío en la zona. Cuando se trata de una contractura hay que darle calor. En este caso, si tienen una lámpara, colocarle con la lámpara calor en la zona de la contractura unos 10 o 15 minutos.
En el caso de los músculos siempre hay que tratar de que no movilice el músculo, se le puede hacer un vendaje de manera tal que no mueva el músculo afectado y siempre si está el médico laboral hacerlo ver por el médico para que determine en este caso qué tipo de dolencia es y sobre todo la derivación a dónde va a ser. Solo habría que derivar el caso del desgarro. En este caso se puede hacer en auto directamente a la ART si ocurrió el desgarro en el momento que estaba trabajando. Si el caso de la contractura no hace falta ningún tipo de derivación, se hace calor y la persona normalmente vuelve a trabajar e inclusive se le puede dar una tarea adecuada. Y en el caso de la distensión, exactamente lo mismo. Si ustedes dudan con respecto a la patología o dudan con respecto a si fue un accidente de trabajo o no, en ese caso lo tienen que enviar a un centro asistencial y citarlo al otro día para que lo vea el médico laboral. Vamos a ver ahora las lesiones en los tendones, que fundamentalmente son las tendinitis que nos traen a todos los que trabajamos en salud dentro de las empresas un problema bastante serio. Vamos a ver cómo están configurados los tendones. Los tendones, decíamos, son la prolongación del músculo que lo une al hueso. O sea, cuando el músculo se contrae, tira del tendón y este tira del hueso y hace que se mueva la articulación. Los tendones son, como habíamos visto, móviles, flexibles, fuertes, se rompen muy rara vez, se unen al músculo y al hueso y generan, en este caso, lesiones crónicas. Es raro que se rompa un tendón y sea algo agudo, algo del momento. Generalmente estas lesiones se van haciendo con el tiempo, son crónicas. Y son las denominadas tendinitis. Acuérdense que el sufijo itis significa inflamación, entonces tendi es de tendón, itis, inflamación, estamos hablando de inflamaciones de tendones. Las tendinitis no son accidentes de trabajo, son enfermedades que pueden ser profesionales, o sea, se van haciendo con el tiempo. No tienen urgencia el tratamiento de las tendinitis. No hace falta que el enfermero laboral actúe rápidamente. Ya lo vamos a ver. Les decía que el tendón corre a través de unas envolturas o vainas por donde está lubricado con un líquido que hace que el tendón corra para un lado y para el otro y esa lubricación evita el roce con estas vainas que lo protegen. Por eso los tendones son mucho más fuertes porque tienen estas vainas. Acá vemos el caso en amarillo el hueso, en rojo el músculo y en verde el tendón, donde vemos que el tendón es el caso de un dedo que está flexionado, imagínense el dedo índice, y vemos el tendón y el músculo relajado. Cuando se contrae el músculo, hace que el tendón tironee al hueso y lleva el dedo a la posición de extensión, lo pone horizontal. Ahí tenemos cómo trabaja el tendón tironeando por merced al músculo que tironea el tendón tironea del hueso y hace que ese hueso se coloque horizontal. Imagínense este movimiento realizado durante varios días, todos los días, durante muchas horas, en una tarea. A pesar de las vainas que tiene el tendón, va a sufrir lesiones y se va a comenzar a inflamar apareciendo las tendinitis. Las lesiones del tendón, como decíamos, ante estos movimientos que son repetitivos, generan las tendinitis. Se puede producir una tendinitis en cualquier tendón, o sea, donde hay tendones puede llegar a haber una inflamación de los mismos. Con mayor frecuencia, lo que vamos a ver son las tendinitis en el ámbito laboral, los vamos a ver en el miembro superior. Pueden ser tendinitis de hombro, de codo o de muñeca. Con más frecuencia las de muñeca. Las causas de las tendinitis pueden ser por realizar un determinado deporte,
relacionadas con el entrenamiento, con la actividad deportiva, que no es de interés para este curso. En cambio, las laborales se producen por los denominados desórdenes traumáticos acumulativos, cuyas siglas son las DTA, que son por realizar una tarea en forma constante de la misma manera y se va acumulando esa carga en los tendones inflamándolos. Los desórdenes traumáticos acumulativos se pueden ver en los trabajos repetitivos de ciclos continuos. Por ejemplo, repositores que están constantemente en un supermercado reponiendo mercadería en las góndolas. Puede ser también dado por la intensidad y el ritmo de trabajo y el esfuerzo constante o la postura no adecuada, como vemos acá, trabajadores de una empresa alemana de autopartes colocando los elementos para ir armando un auto en un trabajo de línea. Fíjense ustedes que tienen unos elementos adosados a su cuerpo que están tomándole el brazo de manera tal de que no lo eleven demasiado para que mantenga la posición ergonómica y evitar las tendinitis de hombro o de codo. También puede haber tareas en donde producto de las vibraciones del trabajo, como es el uso de un martillo neumático, provoque la aparición de tendinitis, sobre todo en estos casos en los hombros. Son tendinitis de hombro con las cuales podemos ver por el uso de esta herramienta de trabajo. Se ha visto que las tendinitis se producen, como decía, no en forma aguda, no es que salió a trabajar y tiene una tendinitis. Se fue haciendo con el tiempo y se ha visto que muchos trabajadores que realizan la misma tarea, no todos tienen tendinitis. Pareciera que además de la tarea hay factores que coayudan. ¿Dónde vemos las tendinitis? En el miembro superior, en las zonas de articulación, como son el hombro, el codo, la muñeca. Sobre todo hay una muy importante que es el síndrome del túnel carpiano que vamos a ver. Y en el miembro inferior se ven en el muslo, la rodilla y el tobillo. Por ejemplo, la tendinitis del tendón de Aquiles. Las del miembro inferior por lo general son de prácticas deportivas, no se ven tanto las tendinitis en lo que es laboral. Sí, en miembro superior se ven las tendinitis y es las que le vamos a dar un poquito de mayor trascendencia. Vamos a ver el síndrome del túnel carpiano, que es una de las más graves y que afectan a aquellos trabajadores que realizan tareas continuas. Tenemos que en la muñeca existe un ligamento que se llama ligamento transverso del carpo, que hace una especie de túnel por donde circulan por debajo todos están los huesos del carpo y circula el nervio mediano junto con los tendones que flexionan los dedos de la mano. O sea, estamos viendo la palma de la mano izquierda en el dibujo. Vemos el transverso del carpo donde están los tendones juntos con el nervio mediano. Cuando se realizan trabajos donde hay flexoextensión constante de los dedos de muñeca en forma permanente durante varias horas en ciclos continuos, va a provocar que el mediano, o sea el nervio mediano, comience a ser capturado, puede a ser comprimido en la zona y va a empezar a producirse alteraciones en el mismo. Esto va a generar una serie de síntomas que va a tener el trabajador, como es la falta de fuerza en la aprehensión, o sea, va a decir que se le caen las herramientas de las manos, si es, digamos, esto ya viene de mucho tiempo, o comienza a sentir que no tiene la fuerza suficiente para utilizar determinadas herramientas. Siempre se va a ver esto en la mano hábil, o sea, la mano que más utiliza el trabajador. Además de esto, como se produce el atrapamiento del nervio mediano, comienza a aparecer el dolor. Este dolor es un dolor que es como un entubecimiento, como un hormigueo que siente en la mano y comienza este dolor a incrementarse y a ser aún mayor cuando las temperaturas del ambiente de trabajo son bajas. Recuerda, cuando vimos temperaturas que estén por debajo de los 0 grados, estamos hablando de muy bajas temperaturas. Ahí el dolor va a desaparecer.
pero si trabaja con temperaturas muy altas, por encima de los 30 grados, el dolor lo va a sentir en forma constante. Por eso hay que tener cuidado si nosotros notamos o pensamos que hay una tendinitis y la persona nos dice, el trabajador, que no le duele, y después le tenemos que preguntar en qué sector trabaja. Si quizás trabaja en una cámara frigorífica, al trabajar con bajas temperaturas, esa baja temperatura le alivia el dolor y por ahí no lo está sintiendo. Decíamos que no todos tienen tendinitis cuando realizan estas tareas, no todos los que hacen la misma tarea van a sufrir sí o sí una tendinitis. Pareciera, de acuerdo a estudios que se han realizado, que aquellas personas que son diabéticas, sufren de artrosis o han tenido una secuela de una fractura que no se ha curado debidamente, sobre todo en la zona de cúbito o radio, tienen tendencia a la aparición de las tendinitis, con fundamentalmente la aparición del síndrome del túnel carpiano. ¿Dónde se van a ver? ¿En qué puestos lo vamos a ver? Fundamentalmente en las oficinas, cuando están utilizando constantemente la computadora y escribiendo. Esto lo vamos a encontrar en oficinistas, o sea, tareas administrativas. También la vamos a ver en tareas de línea, cuando hay una línea de trabajo, como habíamos visto en las clases anteriores, un trabajador hace una tarea, el de al lado depende de que esta persona haya realizado la tarea para poder seguir con la tarea y se hace en forma constante. Esto puede generar la aparición de tendinitis. Otras es las líneas de montaje donde se trabaja realizando en forma constante la misma tarea, la misma labor, o sea, ensamblando partes, pueden generar la aparición de tendinitis y por lo tanto en la muñeca la aparición del síndrome del túnel carpiano. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ya lo dijimos, el dolor, sobre todo al mover la muñeca. Tiene una característica el dolor de la tendinitis del síndrome del túnel carpiano, que es un dolor que lo despierta cuando está durmiendo. Si nosotros le preguntamos al trabajador, ¿cuándo siente el dolor? Cuando le tocan, cuando no lo tocan. Él solo nos va a decir que sí, que cuando le tocan le duele, pero también le duele de noche cuando está durmiendo y que muchas veces lo despierta. El dolor que despierta ya es cuando la tendinitis viene de mucho tiempo. Vamos a ver que la zona está edematizada en comparación con la del otro lado, sobre todo a nivel de la muñeca, del carpo, y nos puede referir que siente como hormigueo en los dedos, como hormigas, como parestesias, o sea que siente como esa zona porque no está bien inervada por el nervio mediano, porque está comprimido, entonces va a sentir esa sensación. Otra de las cosas, si la tendinitis viene de mucho tiempo, nos va a decir que se le caen las cosas de la mano, sobre todo las herramientas, o que le cuesta utilizar las herramientas porque ha perdido la sensibilidad de la zona. Ya cuando la gravedad es extrema, vamos a sentir que si comprimimos no solo le va a doler, sino que vamos a sentir como que crepita debajo de nuestros dedos que comprimen la zona. Esto ya habla de una gravedad muy importante y que la tendinitis es de muy larga duración. Otra de las cosas que pueden decir los que lo rodean al trabajador es que han notado que tiene mal humor, ya no es una persona afable, amigable, siempre está como enojado, está tenso y demás, justamente porque el dolor lo despierta de noche, le duele cuando mueve la mano, le duele cuando lo tocan. Esta persona no duerme bien, entonces evidentemente el ánimo, el humor no es el mejor de todos. Recuerden siempre que las tendinitis, los síntomas van apareciendo de a poco con el tiempo, no es que aparecen en forma aguda como un desgarro cuando vimos en lo de músculo. O sea que nunca una tendinitis va a ser un accidente de trabajo, no es algo agudo, brusco del momento, sino que podría llegar a ser una enfermedad profesional, o sea, ocasionada por el trabajo. Y que no todos los operarios que realicen la tarea tienen una tendinitis en la misma tarea.
Recuerden ustedes que cuando son enfermedades profesionales, siempre les digo que no lo envíen directamente a la ART. En todo caso, si tienen que darle la salida a esta persona y no pueden colocarlo en una tarea adecuada, lo envíen a un centro asistencial para que sea el médico, citándolo al otro día con el médico laboral, para que el médico lo evalúe y determine si corresponde o no enviarlo a la ART. Estas tendinitis, como les digo, no son de urgencia, porque ya se vienen haciendo desde hace tiempo. Entonces nos dan tiempo. No tomen la responsabilidad de enviar a la ART inmediatamente, porque puede pasar que ustedes se equivoquen y no sea una tendinitis, por ahí es otra cosa, y lo están mandando a la ART por una enfermedad inculpable, creyendo que era una enfermedad profesional. Como la enfermedad profesional nos da tiempo, es preferible que lo evalúe un servicio médico de alguna clínica o obra social que él tenga y al otro día venga a ver al médico laboral. ¿Qué tratamiento deben realizar ustedes si se encuentran con una tendinitis en un lugar de trabajo? Habría que colocarle frío en la zona y mantener la zona quieta, en reposo, de manera tal que no la movilice, ya que el dolor se produce cuando se moviliza. Si es en el miembro superior, en cualquiera de los miembros superior, hasta se puede colocar un cabrestillo para que sostenga la articulación en ese lugar. Ya de esta manera no le van a poder adecuar la tarea porque ya no va a poder movilizar la zona, entonces deben enviarlo a un centro asistencial, como les decía antes, para que sea evaluado. Si en el caso la tendinitis no fuera en miembro superior, sino que fuera en otro lugar y les permite movilizar la mano, en ese caso se le puede adecuar la tarea y esta persona sigue trabajando y le decimos que cuando llegue el médico laboral, si es en ese día o al día siguiente, lo venga a ver para que lo evalúe. Si está en el lugar, obviamente le pedimos al doctor que lo vea. Si no está, bueno, se derivará, porque está muy dolorido, a un centro asistencial para ser evaluado. Nunca las tendinitis requieren ambulancia. Tampoco el trabajador se tiene que ir solo. Puede ir en un vehículo, puede ir en un remis, puede ir en un coche de otra persona, pero digo solo en el sentido que no se vaya él conduciendo su propio vehículo, sino que alguien lo lleve. No hace falta que vaya la enfermera o el enfermero laboral con él para que lo acompañe, porque no es algo de urgencia o emergencia. Esta es una atención que se va haciendo con el tiempo. Entonces no requiere ambulancia, pero nunca que se vaya solo conduciendo. O sea, no puede conducir su propio vehículo. Alguien lo tiene que llevar. Siempre conveniente que lo citen con el médico laboral para que sea visto, suponiendo que venga el otro día o dentro de 2 días, para que el médico laboral lo evalúe, y siempre que va al centro asistencial, como siempre les digo, pídanle que les otorguen un certificado, una constancia de que fue atendido, para saber que esa persona realmente concurrió a hacerse atender. Bueno, como conclusión podemos decir que los síntomas de aparición brusca estaban los esfuerzos musculares como la distensión y el desgarro, y de aparición lenta son las tendinitis. Estos son los esfuerzos que se producen en los tendones. Si las patologías ocurren en la empresa y son lesiones musculares, se está generando un accidente de trabajo. Si la patología se produce en un tendón, se está produciendo con el tiempo, se fue evolucionando, por lo tanto no es un accidente de trabajo, es una enfermedad profesional. Vamos a ver ahora los ligamentos. El ligamento, como dijimos, son estáticos, son rígidos, son débiles, pues pueden romper ante una distensión fundamental. Unen 2 huesos, a diferencia de los tendones, que acuérdense que unen al músculo con el hueso, y generan, sí, la ruptura de estos ligamentos o la distensión, lesiones agudas. En este caso, las que más nos vamos a encontrar en lo que es enfermería laboral es la entorsis y el esguince.
cualquiera de las dos nos puede tocar. Entorsis es cuando una articulación es estirada bruscamente y vuelve sola a su posición normal. En este caso, no hubo ruptura de cápsula articular, que es toda una protección que tiene la zona donde están los ligamentos. No se ha roto, sino que la distensión no fue tan brusca como para romperla y por lo tanto no va a haber ni pérdida de líquidos ni va a haber pérdida de sangre. Por lo tanto, no va a dejar hematoma una entorsis. En cambio, de esguince, la articulación se estira bruscamente y vuelve sola a la posición normal, pero en este caso se rompe la cápsula articular, sale líquido y sale sangre y por lo tanto va a dejar hematoma. El esguince es cuando la articulación es sometida a una fuerza tal que provoca la ruptura del ligamento. Va a haber una pérdida de sangre y va a haber una pérdida de líquido. Cuando sale pérdida de sangre, vamos a tener la aparición con el tiempo de un hematoma. Y como sale líquido, se va a acumular líquido debajo de la piel, entonces se va a edematizar, se va a hinchar la zona donde se produjo el esguince. Los esguinces que más vemos en lo laboral son los esguinces de tobillo por haber bajado una escalera, por tener una caída, por tropezarse y demás. El mecanismo de la ruptura es la hiperextensión. En el caso de, hablamos de los miembros. En cambio, en la rodilla, el mecanismo de lesión por lo general es la rotación de la rodilla. El pie queda mirando hacia un lado y por encima de la rodilla gira en dirección opuesta. Esto rompe los ligamentos que sostienen la rodilla por dentro, que son los ligamentos cruzados. Ambas van a dar un hematoma. Siempre que hay un esguince, vamos a encontrarnos con hematoma. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Muchas veces se van a encontrar que llaman entorsis al esguince de grado 1. ¿Por qué? Porque se produce una lesión, ruptura de fibras en poca cantidad y no es suficiente para producir la extravasación de sangre. Por eso van a encontrar que entorsis es un esguince de grado 1 y esguince son aquellos que son de grado 2 o grado 3 donde hay ruptura de las fibras de los tendones y por lo tanto hay extravasación de líquido y sangre. Como les dije, se genera la formación de un hematoma. El hematoma se va haciendo a medida que traspasa el tiempo, va cambiando de color. Al principio, dentro de las primeras horas, normalmente dentro de las primeras 12 horas, empieza a aparecer con un color rojizo, rubicundo. Entre 2 o 3 días se transforma a violáceo, entre 3 y 6 días se transforma a azulado, hasta los 17 días puede aparecer que sea verdoso y más de 17 días se transforma en amarillento. Esto es importante para el enfermero laboral porque si viene
un trabajador y me dice, me doblé el tobillo y presenta un hematoma que es de color azulado, evidentemente no fue que pasó en el momento. Esto al menos mínimamente tiene 3 días porque es azulado. Lo mismo si aparece violáceo, por lo menos tiene 2 días de pasado. Y esto es porque algunas veces hay algunas personas que quieren hacer pasar un accidente inculpable, o sea que ocurrió fuera de la empresa, como accidente de trabajo, y por lo tanto quieren ser atendidos por la RT. Cuando un trabajador es atendido por la RT por accidente de trabajo, va a cobrar el día al igual que fuera una enfermedad inculpable, pero por una serie de elementos que no vienen al caso, generalmente cobra mucho más que por una enfermedad inculpable. Esto hace que muchos quieran pasarlo como accidente de trabajo y así los días lunes pueden aparecer esguinces de tobillo con hematoma que fueron producidos quizás el día sábado cuando jugaron al fútbol. Así que hay que estar atento a esto. Acá vamos a ver marcas cuando tiene un hematoma ocurrido en una cara. Acá está sin lesión, aparece el hematoma rojizo, que es cuando en primera parte, luego se transforma en azulado, como vemos, después pasa a ser violáceo en la zona, que lleva una semana, ya a los 18 días, fíjense que ya aparece el color amarillo que no estaba antes. Luego el hematoma a los 28 días, o sea casi en un mes, se borra y cuando los tienen que mandar al centro asistencial y citarlo con el médico laboral al día siguiente para que lo vea. Esto si tienen dudas. Si no tienen dudas que pasó ahí, hay testigos, entonces sí lo mandan a la ART directamente. Pero si no, recuerden siempre que hay hasta 3 días que se puede establecer si es un accidente de trabajo o no. Lo vamos a estudiar cuando veamos las leyes, pero ya vayan sabiendo que tienen 3 días la empresa para denunciar un accidente de trabajo. Si la entorsis o el esguince ocurre dentro de la empresa, o sea, fue mientras trabajaba, la entorsis vamos a ver que quizás camina con algo de dificultad, no está. Si yo le pregunto si tiene dificultad, me va a decir que sí. Entonces no le pregunto, tengo que, acuérdense, observarlo al trabajador como viene. Si viene solo y me dice me doblé, es muy probable que sea una entorsis. Ahora, si lo traen los compañeros y no puede caminar o tiene mucha dificultad para apoyar, entonces estamos en presencia de un esguince. Si no cabe duda de que ocurrió en la empresa, entonces lo derivamos a la ART en el asiento trasero de un remis con el miembro en lo posible elevado. Es decir, si es el miembro inferior derecho, conviene que esté detrás del que conduce el vehículo con el pie, la pierna derecha sobre el asiento y la pierna izquierda en el piso. Si es al revés, ocurre en el miembro inferior izquierdo, estaría detrás del acompañante, debería ir con la pierna izquierda, el miembro inferior izquierdo, apoyado sobre el asiento y el derecho sobre el piso. Si ocurrió fuera de la empresa, o sea, me llamaron por teléfono y me dijo que tuvo un esguince, que lo están tratando, yo les diría que lo citen por lo menos o sea, estamos hablando de una enfermedad inculpable, no pasó dentro de la empresa. Diría que lo citen por lo menos a los 3 días con el certificado para que lo vea el médico laboral. Normalmente a los 3 días se puede realizar una evaluación. Si les toca a ustedes y el trabajador colabora y tiene deseos de hacerla, ustedes la pueden hacer. Si no, se la derivan a los 3 días al médico laboral. En el caso del esguince, una persona que tiene un esguince, pasado los 3 días, o sea, estamos hablando de un esguince de primer grado, puede saltar sobre digamos, saltar con la pierna donde tuvo el esguince hasta 3 veces, por lo menos. Si es un esguince de segundo grado, se puede parar en punta de pie y hacer esa elevación 3 veces.
Y si es un caso de que no puede estar parado en una sola pierna, apoyado en el piso, en la zona del esguince, es muy probable que sea un esguince de tercer grado, y en este caso también vamos a encontrar tanto en el segundo como en el tercer grado hematoma. Esto generalmente lo hace el médico, pero yo les doy estos tips por si están solos y necesitan. Hay chicos acá que trabajan mucho tiempo solo, por ahí un médico viene 1 o 2 veces por semana, entonces por lo menos para tener una idea de cómo tengo que seguir manejándome en esta situación. Pues va a traer un certificado, pero yo para tener una idea de cómo está. Ahora les voy a pasar un video para que vean cómo se puede encontrar esta. En el nivel 1 tienes que ser capaz de mantener el equilibrio sobre una sola pierna. Si lo logras sin problemas durante más de 3 segundos podrás pasar a la siguiente etapa, lo que significa que el esguince no tiene una gravedad severa. Mediante este pequeño test estaríamos descartando un esguince de grado 3. Si no eres capaz de mantenerte en equilibrio durante 3 segundos, mi recomendación personal es que realices exámenes complementarios. Para mantenerte de pie, intenta elevar el talón del suelo sobre una sola pierna, al menos 3 centímetros. Completa 3 repeticiones. Si lo consigues, puedes estar tranquilo. El esguince es de poca gravedad y el pronóstico es bastante bueno. Podrás pasar a la siguiente etapa. En la última etapa, manteniéndote a la pata coja, tienes que ser capaz de dar pequeños saltos, despegando los dedos del pie del suelo. Puedes apoyarte en un mueble. Si eres capaz de hacerlo 3 veces sin problema, tu tobillo se encuentra en perfectas condiciones. Y no te... Ahora, entonces, a las afecciones de columna que no hablamos para terminar, y cómo levantar los pesos, cómo deben enseñarle ustedes a los trabajadores a que tienen que realizar lo que se llama manipulación de cargas. La carga es cualquier objeto que pueda ser movido, ya sea requiriendo el esfuerzo humano para hacerlo. Por ejemplo, se pueden mover materiales, se pueden mover animales, se pueden mover personas, y pueden ser movidos por máquinas o pueden ser movidos en forma manual, o sea, por la propia persona, que es lo que nos interesa. ¿Qué se puede hacer con una carga? Una carga se puede levantar, se puede sostener sobre los hombros, se puede empujar, se la puede tironear o traccionarla, o se la puede transportar o llevar. ¿Qué es la manipulación manual de cargas? Es aquella operación de transporte de una carga por parte de uno o más trabajadores realizada en forma manual. Si no se realiza bien ese transporte de la carga, o sea, la manipulación de la carga, o las condiciones ergonómicas no son las adecuadas, se pueden generar riesgos. ¿Y por qué se generan los riesgos? Puede ser porque la carga es mal levantada, se la manipula mal. Puede ser porque las características de la carga no son ergonómicas, es inadecuada para poder trasladarla. O puede ser por la misma carga, que es demasiado pesada para que la lleve una sola persona, o por el lugar donde tiene que ser transportada, no es el adecuado, hay un piso desnivelado, hay que agacharse para poder pasar. Bueno, todo eso puede generarle riesgos ¿a quién? A la columna vertebral de esta persona. Los riesgos pueden ser para los miembros superiores, como pueden ser el hombro, el codo, la muñeca, o pueden ser para lo que vamos a ver ahora, la columna vertebral, por una mala manipulación de una carga. Las consultas traumatológicas más frecuentes que van a tener ustedes como enfermeras o enfermeros laborales son las consultas por lesiones o afecciones de columna. Son
en realidad el 40% de las consultas. Lo que quiere decir que 4 de cada 10 personas que vienen a la enfermería del Servicio de Medicina del Trabajo van a consultar por una dolencia de columna. Dentro de este 40% vamos a encontrar que entre el 31 y 40% vienen por dolores de cintura. Me duele la cintura. El 21 y el 30% dice que le duele el cuello y los hombros. El 11 y el 20% tiene dolores de espalda, de las piernas y de los pies. Y el resto nos tienen que ver en general con lesiones diversas. Si nosotros vemos que las lesiones de espalda, de torso, de hombros, son entre todas cerca del 90% de las consultas que se realizan. O sea, 4 de cada 10, 4 de cada 10 personas consultan por traumatología. El mayor porcentaje, el 90% de ellos, casi los 4, les podría decir, vienen por lesiones en el hombro, en la espalda o en la cintura. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo está conformada la columna vertebral y qué funciones tiene. Está constituida por huesos denominados vértebras que se articulan uno con el otro de arriba hacia abajo, empiezan en el cuello y terminan en la zona de la cola, dividido en 5 regiones, que es la zona cervical con 7 vértebras, la zona torácica que tiene 12 vértebras, la zona lumbar que tiene 5 vértebras, el sacro y el coxis. La zona que más nos interesa de la columna vertebral es, primero que nada, las 5 vértebras lumbares que absorben prácticamente el mayor peso de la columna. Después están las cervicales, que les digo, los dolores de hombro, los dolores de cuello que puede tener un trabajador. Cada vértebra está unida a otra vértebra, pero no está unida, está separada por un elemento que se denomina disco intervertebral, porque está ubicado entre vértebra y vértebra. Ahí lo vemos de color celeste, que evita que cada hueso o cada vértebra se golpee con otra. Están separados por esto. Entre cada espacio, o sea, este disco genera entre vértebra y vértebra un espacio que es por donde pasa el nervio que va hacia las extremidades inferiores. Es decir, los agujeritos por donde pasa el nervio en las vértebras cervicales va a ir a los miembros superiores. Los agujeritos por donde pasan las vértebras lumbares va a ir a los miembros inferiores. Van a recibir la sensibilidad y llevarlas hasta el cerebro, y el cerebro va a enviar una descarga eléctrica para que sea movido si hace falta de acuerdo a esa recepción que ha tenido. La columna vertebral constituye la armadura del cuerpo. Lleva el peso de la cabeza y protege la médula espinal. Está compuesta por cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. Su estabilidad se mantiene gracias a los ligamentos y músculos que forman una unidad funcional. Se divide en 5 partes, empezando desde arriba. La columna cervical con 7 vértebras, la columna dorsal con 12 dorsales y las 5 vértebras de la columna lumbar. Finalmente están el sacro y el coxis. Con excepción de la primera y segunda vértebra cervical y también el sacro y el coxis que están fusionados, todas las demás vértebras están separadas unas de otras por un disco intervertebral. Una vértebra está compuesta por el cuerpo vertebral, que es donde recae la carga principal del cuerpo. A ambos lados de las vértebras sale un nervio espinal del canal medular, tanto por la izquierda como por la derecha. Este nervio atraviesa los agujeros de conjunción laterales. Los estrechamientos en esta zona de salida de los nervios, que se producen, por ejemplo, en caso de hernia discal o en otro tipo de cambios degenerativos, generan una presión sobre la raíz del nervio y por tanto causan dolor. Entonces, más o menos la anatomía. Vamos a ver ahora el disco. El disco, si lo vemos en la
una vista de costado, vamos a ver que tiene unas fibras anulares y tiene un núcleo en el centro. El núcleo en naranja y las fibras anulares están en celeste. Artlist.io. Como una pelota de playa que separa las vértebras y amortigua ante las presiones y vibraciones que recibe. Si una persona cae de una altura no muy alta, cuando pega contra el piso, la columna, si no tuviera el disco, golpearían entre sí las vértebras y quizás harían una lesión en los nervios que salen por los agujeritos que habíamos visto. Entonces, el disco actúa como una pelota de playa. Cuando recibe el peso, como por ejemplo, acá vemos como un elefante encima, la comprime a la pelota contra el piso, se abomba el disco. Cuando recibe mucho peso o una caída, se abomba. Cuando ese peso desaparece, el disco vuelve a la posición original. Haría este funcionamiento si fuera en forma constante, es lo que está trabajando. Puede pasar que con el tiempo ese disco se pueda llegar a romper, dejar salir del lugar el líquido y pierda esta capacidad de movimiento y perder entonces aparecer las lesiones. El disco soporta perfectamente la compresión, o sea, como vimos, ahí el ejemplo del elefante, la compresión la soporta y se abomba. También soporta la flexión. Cuando yo me agacho, voy hacia adelante y hacia atrás, lo tolera perfectamente. Lo que no tolera es la rotación. O sea, si tiene que realizar una tarea con los pies mirando hacia adelante y girar el torso hacia su izquierda o hacia derecha, esa torsión puede afectar el disco. Y que produce la torsión puede llegar a afectar cuando el disco pierde ese líquido que tiene adentro que le genera poder abombarse, sobresale y comprime al nervio que sale del agujerito y se generan así la aparición de hernias de disco, por ejemplo. ¿Qué funciones cumple cada sector? El disco, como vimos, es el que protege a la columna vertebral de los golpes, las caídas, de la flexión, no lo puede proteger de la rotación. El músculo es el que mueve a la columna vertebral para que el individuo pueda flexionarse, pueda agacharse, levantarse y demás. El nervio es el que conduce todos los estímulos que recibe a través de los sensores de la piel que pasan hasta la médula espinal y lo llevan al cerebro y lleva a través de unos nervios motores, desde el cerebro hacia el músculo del lugar, que le dicen, por ejemplo, que tiene que realizar un movimiento. Y después están los ligamentos que sostienen a la articulación. Los músculos, los nervios y los ligamentos, cuando son afectados, generan el dolor, que lo veremos en este cuadrito. Este cuadrito del doctor René Caillet me pareció muy útil, por eso se lo subo, que son como diablillos que están actuando ¿en dónde? En el ligamento, acá, generando dolor, están actuando en el disco, generando dolor, en el músculo, generando dolor, o en el propio nervio, que son los lugares donde aparece el dolor de columna llamado lumbalgia. Las causas del dolor de la columna pueden ser causas habituales, no necesariamente causas patológicas, como por ejemplo una mujer embarazada al tener una hiperextensión de la columna puede tener lumbalgia. En caso también de aquellos que usan zapatos altos, tacos altos, como son de aguja y demás, esa hiperlordosis, este arco que hace la columna, va a generar dolor, sobre todo en las mujeres que las utilizan. Acá les recomiendo para aquellas o aquellos que planchen, este arco que se hace con el planchado también puede generar el dolor.
Simplemente si colocamos un banquito donde podamos asentar una de las piernas, la columna se endereza, desaparece esta hiperlordosis y ya no va a aparecer la lumbalgia. Pero estos son causas fisiológicas. Las causas pueden ser posturales. Un caso de un trabajador donde no apoya bien en el lugar de trabajo, en el asiento, tiene los pies en el aire, y por lo tanto aparecen las lumbalgias, inclusive los dolores de hombro, cuello. Si tiene un buen apoyo a nivel de la silla, el respaldo le permite hacer esta zona, en vez de hacer una concavidad, acá hace una convexidad de la espalda y está apoyado en el piso o en algún soporte, los pies, van a desaparecer las lumbalgias de causa postural. ¿Cómo debe elevarse una carga para que no se lesione la columna? Bueno, tienen que saberlo porque quizás ustedes se lo van a tener que explicar al trabajador que venga con lumbalgias, o por ahí tener que dar una capacitación. De alguna manera la enfermera o enfermero laboral debe conocerlo. Primero hay que colocarse frente a la carga separando las piernas a la altura de los hombros. Hay que agacharse doblando las rodillas frente a la carga. Siempre mantener recta la espalda y el abdomen contraído para poder elevar la carga. Tomamos la carga con las dos manos, hacemos fuerza con las piernas para levantarnos, no con la espalda, sino con las piernas que estaban flexionadas, las voy extendiendo para levantarme y acerco lo más que puedo la carga a mi cuerpo mientras se para o está parado. Hay que tratar de no desplazarse un trecho largo con la carga. Lo ideal es que sea entre 1 y menos de 10 metros y antes de que se desplace, ver que el lugar esté adecuado. No girar el tronco porque la columna no tolera la rotación de columna. Entonces, si tengo un peso que me está comprimiendo el disco y a su vez tuerzo la columna, lo que estoy haciendo es pellizcando ese disco y lo estoy lesionando. Siempre hay que asegurarse antes de llevar la carga que el suelo esté liso, que esté adecuado para poder movilizarse con ese peso. Siempre ver también que esté seco, que no haya elementos tirados como puede haber grasa, polvillo, sobre todo en los lugares que son sucios o por ahí limpiaron y quedó el piso mojado. Entonces tener cuidado, no desplazarme con la carga. La iluminación del lugar que tiene que ser adecuada de manera tal de que puedo ver dónde voy caminando y no intentar elevar la carga por encima de los hombros para poder apilarla. En este caso lo ideal es ayudarse con algún compañero de trabajo, o sea, con otra persona. Siempre hay que tener en cuenta que la carga que uno pueda llevar tenga un buen agarre para elevarla, porque si no tiene un buen agarre es muy difícil llevarla. Acá va un videíto cortito. Están en correcto o correcto cómo hay que llevar la carga, pero en un video lo van a ver bien. Apoye bien sus pies. Separe sus pies al ancho de sus hombros y presione los dedos de sus pies hacia el piso.
Doble las rodillas. No flexione su columna. Mantenga su espalda recta. Tensione los músculos del vientre. Acostúmbrese a usar juntos los grupos de músculos abdominales y músculos de la espalda. Levante las piernas. Deje que soporten el peso de los músculos más fuertes de las piernas. No deje todo el esfuerzo a los músculos de su espalda. Mantenga la carga cerca. No levante la carga alejada del cuerpo. Cuanto más cerca esté el objeto de su columna, menos esfuerzo hará sobre su espalda. Mantenga la espalda recta. Evite torcer su columna cuando se tenga un objeto cargado. Esto puede causar lesiones y desgaste prematuro de su espalda. Cosa muy importante que tienen que tener en cuenta, de la carga es muy importante porque una persona no puede llevar 80, 90 kilos por sí sola y depende de la contextura de esa persona. Es muy, pero muy importante la postura que adopta para levantar esa carga. Recuerden eso, porque eso, enseñándoselo a los trabajadores, hablando con ellos, inclusive dentro de la enfermería, los va a ayudar muchísimo. En general, lo deberían saber las capacitaciones que da Higiene y Seguridad, pero si no lo saben, ahí están ustedes para poder ilustrar a los trabajadores. Muchas gracias por su atención. Nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós.